El tema de hoy es el comunismo soviético, sus contradicciones básicas y las causas de su colapso. El año pasado celebramos el 90º aniversario de la Unión Soviética, que no existe desde hace 21 años. No obstante, aún ahora podemos repetir la frase del secretario general Andropov, que al ocupar su puesto en el Partido Comunista dijo: "Todavía no conocemos la sociedad donde vivimos y trabajamos, y en los últimos 20 años nosotros tampoco encontramos la respuesta". Hay dos puntos de vista sobre esa cuestión. El primero es muy antisoviético. Afirma que la Unión Soviética fue un desastre, totalitarismo parecido al régimen de Hitler. Pero entonces, ¿por qué tuvo tanto éxito? ¿De dónde provino su progreso técnico de los años 30, 40, 50? Nuestro éxito en las exploraciones espaciales. Hay otro indicador que se olvida a menudo. En los años 70 la Unión Soviética demostró el resultado absoluto que nadie ha podido superar y a lo mejor pudiera superar en el futuro. La tasa de mortalidad se estimaba en 6 o 7 por mil. Ese fue el resultado fantástico que fue obtenido gracias a la asistencia médica profiláctica y la medicina pública gratis, entre otras cosas. Otro punto de vista es prosoviético. En su variante extremo se formula así: la Unión Soviética fue casi un paraíso. Es evidente que la Unión Soviética no fue un infierno, pero si la Unión Soviética fuera el paraíso de donde aparecieron esos traidores que la destruyeron, que no llegaron de otro planeta, crecieron en la misma sociedad soviética. Ambos puntos de vista carecen el análisis sistemático del desarrollo de la Unión Soviética. Hay que reconocer que existe una dificultad objetiva en el estudio de la URSS. La Unión Soviética, el sistema soviético, el comunismo soviético aparecieron en el cruce de dos transcursos históricos: el desarrollo ruso y el desarrollo del occidente capitalista. Por eso esa investigación es mucho más complicada que la investigación de una sociedad socialista o de una historia puramente rusa. Hoy en día las investigaciones científicas se parecen a los escolásticos medievales. Ahora se han puesto de moda los especialistas en conocimientos fundamentales que conocen a detalle cosas muy particulares. Estudian problemas secundarios, pero les falta la imagen general de lo que estudian. Por eso la investigación actual de la Unión Soviética es muy complicada. Antes de hablar del papel que desempeñaba el sistema soviético en la realidad, hay que contestar a la siguiente pregunta: ¿cuál debería ser el sistema político que sustituyera el sistema monárquico de Rusia? Los nuevos sistemas siempre surgen para solucionar las contradicciones de los sistemas anteriores. Imaginemos que no sabemos nada sobre la Unión Soviética, solo de la Rusia monárquica de los últimos días. Vamos a ver los parámetros del sistema que debiera sustituirlo y cuyas contradicciones tuviera que resolver. La primera contradicción, como dije ayer, consistió en la tendencia de la expansión del poder y la reducción de la propiedad que tenían los representantes de ese poder. El proceso de reducción de la propiedad fue absolutamente obvio. No obstante, desde la segunda mitad del siglo XIX, a medida que Rusia integraba en el sistema mundial capitalista, el capitalismo, con muchas fuentes de propiedad de los factores de la industria, empezaba a desarrollarse en nuestro país. Junto con el poder de tendencia de liberación de la propiedad nacieron las fuentes ajenas de propiedad de manera capitalista. Ese desarrollo fue una contradicción obvia con la tendencia que se originaba desde el siglo XVI de la liberación del poder de la propiedad. Algo tuvo que desaparecer. Bien, las nuevas fuentes de la propiedad tuvieron que destruir el poder y traer la victoria al occidente contra Rusia. Bien, esas fuentes deberían eliminarse junto con la tendencia de la oligarquización del poder. Quiero subrayar este hecho. Desde el fin del siglo XIX,
El poder en Rusia se oligarquizó rápidamente. El padre del famoso barón Wrangel, Nikolai Wrangel, lo describió en su libro. Wrangel tiene unas memorias muy buenas y la recomiendo a todos. En mi opinión es uno de los 10 mejores libros sobre Rusia. Nikolai Wrangel, desde la servidumbre hasta los bolcheviques. El Wrangel mayor describió Rusia de finales del siglo XIX y principios del siglo XX como si fuera el país de la época de Yeltsin de los años 90. Basta con cambiar los decorativos y los trajes se puede reconocer a la Federación de Rusia encabezada por Yeltsin. En otras palabras, apareció una contradicción que debía resolverse así: o el capital oprime las autoridades o las autoridades se liberan del capital y de las propiedades. La segunda contradicción que mencionamos ayer estuvo relacionada con la creación de un producto social de nivel bajo, y cuando el consumo de los altos niveles políticos respondía al sistema de los trabajos, al nivel de economía que tenía Rusia, todo funcionaba bien. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII cambió todo. Hubo una revolución de las necesidades de la nobleza. El sistema local no podía satisfacer sus necesidades, puesto que eran necesidades del sistema de Europa Occidental. Esa contradicción fue muy dura. Durante el reinado de Catalina II la Grande, la explotación de los campesinos, tanto los del Estado como los de servidumbre, se multiplicó 3 o 3,5 veces. En el siglo XIX este proceso continuó. Surgió otra contradicción. El nivel de agricultura permitía cierto nivel del consumo, pero la élite social seguía consumiendo más. Ayer recordamos a Mikhail Menshikov, que dijo que si no pasaba el cambio de la energía, así él llamó la revolución, Rusia caería y sería el anexo de Europa. Así que la segunda contradicción que debía resolverse era la contradicción de las posibilidades de la economía local y las necesidades de las clases altas que las operaban. Entonces, quiero subrayar que el nuevo sistema que aparece después de la monarquía debía controlar el consumo de esas clases altas para que no fracasara el sistema. Por fin, la tercera contradicción, la especialización orientada a los productos básicos a finales del siglo XIX y el estatus de gran potencia. Deben resolver esta contradicción muy fácil. O Rusia deja de ser el apéndice de productos de Europa o deja de ser la gran potencia. Se podía elegir solo una cosa. Otras contradicciones eran importantes, pero comparando con esos tres no tan significativas. Por ejemplo, la contradicción en la agricultura. ¿Cuánta tierra por persona se necesita para que uno pueda sobrevivir y ganar algo de agricultura? ¿Cuántas hectáreas? La respuesta es... No 6. Es 4 hectáreas. ¿Cuál era la situación con la tierra en 1913? ¿Cuántas hectáreas tenía un campesino que vivía en la zona central de Rusia? 2,1. No, 0,4 hectáreas. Desde el año 1894 hasta 1913 la población rusa aumentó en 40 millones. Eso llevó a la sobrepoblación agraria. Entonces se necesitaba 4 hectáreas de la tierra por persona y en nuestro país la gente tenía 0,4. Así nos enfrentamos con la situación cuando no hay suficiente tierra. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo resolver ese problema? Pues los pequeños agricultores no alcanzan a abastecer a sí mismos. ¿Y qué hacer? Introducir latifundio. El reformador del sistema económico nacional Stolypin intentó introducir latifundio. ¿Qué otra opción tenemos?
La titularidad colectiva de la tierra. Los bolcheviques inventaron el kolhoz no porque les daba rabia a los campesinos, era la única posibilidad de resolver los problemas que surgieron después del año 1861. Esa contradicción quedaba por resolver. Quiero subrayar las mencionadas contradicciones eran las más importantes. La tercera contradicción, que es la especialización orientada a los productos básicos y es el estatus de gran potencia, tiene que ver con una contradicción en la política exterior o más concretamente entre Rusia y Gran Bretaña. Voy a explicar ese último tema. A partir de los años 20 del siglo XIX, Rusia se convirtió en un mayor competidor de Gran Bretaña en Eurasia. Además, después del Congreso de Viena, Gran Bretaña y Rothschild, que eran de los que financiaron ese proceso, emprendieron lo que en el siglo XX empezaron a llamar el gobierno mundial. Sin embargo, Alejandro I y Nicolás I casi habían fracasado sus planes. Su posición impidió realizarlos. A propósito, por eso los romanos se convirtieron en enteros enemigos de los Rothschild. Después de la guerra de Crimea del siglo XIX, inició el proceso de una integración intensiva de Rusia en el sistema económico mundial. Ya en el año 1884, Rusia recibió la primera marca negra de la que hablamos ayer. En el año 84, en Berlín celebraron un congreso donde afirmaron que los países que poseían recursos enormes y no aprovechaban deben abrirse al mundo exterior. Dijeron que se trataba de África. No obstante, esa fue la marca negra a Rusia. Alejandro II no reaccionó a eso, así que decidieron hacer Rusia dependiente del oro. En el campo financiero, el ministro Witte resolvió esa tarea. La lucha por los recursos rusos, que inició en el siglo XIX, continuó todo el siglo XX. Un cierto resultado intermedio fue el año 1991. En general, en los años 10 y 20 del siglo XX, en la época de la nueva política económica NEP, pareció que lograron tomar control internacional de los recursos rusos. Si recordamos lo que pasaba en esos años en Rusia, cómo se desarrollaba el capital privado cuando la gente se nombraba capitalista, así que después del año 1991 la situación se pone más clara. No he dicho por casualidad que cuando en los tiempos de la NEP la gente se nombraba capitalista. Es que en el año 1991 en las bibliotecas rusas desapareció un libro muy importante escrito por suegro de Bukharin, Larin Luria. El libro se titula El capital privado en la Unión Soviética. Es del año 1927. Larin Luria, bien por su ingenuidad, bien porque pensaba que todo eso era correcto, describió cómo en los tiempos de la NEP se nombraron capitalistas, así como después de 1990 se nombraron oligarcas. Así que le recomiendo mucho el año 27, el capital privado en la Unión Soviética. Son los recuerdos del futuro, por llamarlo así. A finales de los años 20, el equipo de Stalin, que representaba los intereses de un sistema grande llamado Rusia, interrumpió ese proceso y pasó a lo que se llamaba la construcción del socialismo en un solo país. Así que el nuevo sistema postmonárquico tenía que resolver una serie de contradicciones. No obstante, en el camino a solución de esas tareas hubo un problema muy importante y sin resolverlo no podrían resolver los demás. Rusia ya formaba parte del sistema capitalista mundial. Todos esos problemas que tenía que resolver suponían liberar las autoridades de la propiedad. Pero, ¿cómo las autoridades podrían liberarse de la propiedad si el aislamiento no era posible si Rusia se había integrado en el sistema capitalista? Había una sola solución: crear el anticapitalismo sistémico, es decir, las autoridades podrían liberarse de la propiedad y resolver todos esos problemas, o sea, dejar de ser apéndice de recursos para el mundo occidental, pero quedarse en el sistema mundial se podría convertirse en el anticapitalismo sistémico, en teoría. En realidad, en el año 1913 la situación llegó a su punto muerto. Los revolucionarios liberales rusos no tenían fuerza para derrocar al zar y el zar no tenía fuerza para separar a los revolucionarios. Era el punto muerto. En esta situación comenzó la Primera Guerra Mundial, desatada por una entidad internacional muy importante que se formó en el umbral del siglo XIX y XX. Era la entidad del Atlántico Norte.
también llamado el establecimiento anglo-americano. De hecho, no quería entrar en detalles sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial, pero ya que celebramos hoy su aniversario, voy a dar un par de comentarios sobre el mecanismo del inicio de la Primera Guerra Mundial. Vamos a apartarnos del tema principal por unos 10 minutos. En el año 1871, como ya saben, Prusia derrotó a Francia y surgió el Segundo Reich. La victoria de Prusia fue muy extraña. De hecho, Prusia era más fuerte que Francia, pero no tanto como para poder derrotarlo tan pronto, incluso con la traición de los generales franceses. Luego, las investigaciones demostraron que los masones franceses, británicos y alemanes se pusieron de acuerdo para liberarse de Napoleón III, que había empezado a sacar de quicio a los británicos al decidir regresar al sistema bimetálico, a la moneda de plata y de oro. Los británicos dejaron de usar las monedas de plata en los años 20 del siglo XIX, pero Napoleón quiso restablecer el sistema. Con eso Napoleón firmó su sentencia. Los masones alemanes, franceses y británicos se pusieron de acuerdo y la victoria fue alcanzada. Las logias masónicas alemanas existieron desde la segunda mitad del siglo XVIII. Quiero añadir que las logias británicas eran de dos tipos, las continentales y las insulares. Se ubicaban en Gran Bretaña y establecieron un principio muy sencillo: right or wrong, my country, mi país está bien o mal, que suponía patriotismo, nacionalismo e intereses británicos. Ese fue el principio adoptado en las logias insulares, mientras que en las logias continentales se regía el principio contrario, liberalismo y cosmopolitismo. Todas esas logias se dirigían por las mismas personas, sin embargo, unas logias eran de exportación, otras de importación. Dentro de la Gran Bretaña los masones eran patriotas y fuera liberales y cosmopolitas. Era obvio que eran solo instrumentos de administración. Esas logias aparecieron también en Alemania. No obstante, Federico II ya en el siglo XVIII se había dado cuenta de que podía aprovecharlas. Al mismo tiempo dijo: tenemos que desarrollar el patriotismo alemán. Nuestro maestro tiene que ser patriota. Los alemanes esperaban la llegada de su hora. En 1871 ese momento llegó. Los alemanes dieron a los británicos una sorpresa muy desagradable. Al vencer a Francia, las logias alemanas de repente se unieron en la organización Geheime Deutschland, Alemania secreta. En realidad era la primera y la única vez cuando a nivel nacional se lanzó un reto a las logias británicas. Lo lanzó también el Internacional Comunista, pero el Internacional Comunista era una estructura supranacional, mientras que a nivel nacional solo los alemanes retaron a los británicos. Los británicos llevaron algún tiempo tratando de resolver ese problema, pero al entender que Alemania también hacía un despegue económico y que a estas superlogias se acercaba la base nacional, en 1888 decidieron destruir Alemania. ¿Y cómo hacerlo? Los británicos podían vencerlo solo en el mar, pero tenían que enfrentarse en la tierra. A finales del siglo XIX, un geopolítico ruso excelente, Yevgeny Van Damme, escribió que la Gran Bretaña estaba capaz de destruir Alemania solo en el caso de la alianza con Rusia, siempre y cuando Rusia se encargara de 3/4 de las operaciones militares. Entonces la tarea de la Gran Bretaña fue alcanzar la alianza con Rusia, su enemigo principal. Estaba claro que no lo podían hacer con un solo paso. Entonces los británicos decidieron primero aliar a Rusia con Francia. Entonces los franceses, como no lo querían, era el Papa quien tenía que persuadir a los franceses que lo hicieran. El Papa, que dudó mucho, Rothschild tuvo que hacerlo. En los años 92 y 93 del siglo XIX, Rusia y Francia formaron su alianza. Empezaron las desavenencias entre Rusia y Alemania. Entonces los británicos hicieron lo siguiente: tenían que mostrar a los franceses que Rusia no tuviera fuerzas para defender a Francia, que los franceses tuvieran que acercarse a los británicos. Para eso había que crear problemas para Rusia y organizar su derrota.
Para eso organizaron la guerra ruso-japonesa. La estupidez de Nicolás II y el truco de los británicos llevaron a Rusia a la derrota. Las acciones de los financistas rusos, Kuropatkin y Witte, la acercaron. Entonces Francia formó la alianza con la Gran Bretaña y ahora tarea simple acercar a Rusia a esa alianza. Así apareció la Entente. De ese modo fue construido el escenario para la Primera Guerra Mundial. Luego los agentes británicos se encargaron de acercar esa guerra. Después pasó lo que comentaron la potencia anterior. Al terminar la guerra entre Rusia y Turquía de los años 1877-78, Bismarck dijo: tendremos una nueva guerra en Europa a causa de una tontería, pues mataron a Francisco Ferdinando, lo mataron los miembros de la organización Mano Negra, pero hay que tener en cuenta que desde los años 70 del siglo XIX los Balcanes fue la zona de competencia del servicio secreto británico. Ese servicio secreto en realidad controlaba directo o indirectamente las así llamadas organizaciones terroristas. En el trabajo de los británicos eso no podía pasar. Hay que mencionar que en la historia de Gran Bretaña su inteligencia desempeñó un papel muy importante. Para su inteligencia trabajaban personas muy diferentes. Por ejemplo, Walter Scott fue uno de los agentes de la inteligencia británica que se caracterizaba por participación de los intelectuales famosos. Graham Greene, Somerset Maugham, Herbert Wells, Arnold Toynbee son todos los espías británicos. Es decir, tener agentes de ese nivel fue un rasgo propio del servicio de inteligencia británico. Entonces no es accidental que hasta la perestroika en la KGB la división número 1 trabajó contra la inteligencia británica y solo desde el año 1985 empezó a concentrarse en los Estados Unidos, al dejar a los británicos en el segundo. Si hablamos de la inteligencia británica es necesario decir que se formó por los venecianos. Pero esto es el tema de otra conferencia. Lo esencial para nuestro tema es que a finales del siglo XIX los británicos sintieron amenaza grande por parte de Alemania. Primero comenzaron a crear su propia unión y segundo Cecil Rhodes, imperialista británico, formuló el objetivo de crear el establishment angloamericano. Dijo que si es necesario que se puede trasladar la capital a Washington o a Nueva York. En el año 1983 crearon una comunidad cerrada The Groove, también conocido como We. Parece estar detrás de Julian Assange y WikiLeaks. Esta comunidad todavía existe. Después de la muerte de Rhodes apareció la comunidad de Milner, así las comunidades como esas desempeñaron un papel muy importante en la preparación para la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tareas planteó esa formación angloamericana? Tarea número 1. Tomar el control sobre los recursos mundiales, sobre todo de África y de Rusia. La segunda tarea fue evitar la alianza entre Alemania y Rusia y destruir a los dos. La tercera, controlar el sistema financiero mundial. Al tomar el control sobre las finanzas de los Estados Unidos, todo eso lo hicieron en 1913 al crear el sistema de reserva federal. La cuarta, crear una Venecia de tamaño europeo, es decir, eliminar en Europa los estados nacionales y crear la Unión Europea. Entonces lo hizo Hitler. Por cierto, es muy interesante que Hjalmar Schacht, cuando en 1930 persuadió a los banqueros europeos de apoyar a Hitler, les dijo que Hitler rompería los estados nacionales en Europa y así obtendrían una Venecia del tamaño de Europa. Esa retórica veneciana no es accidental, ya que Venecia es la matriz que dio origen a una cierta tendencia. Es muy significativo que el banco de la familia Bering lo llamaran un banco veneciano. Cuando a finales del siglo XVIII en el Parlamento británico se estaban peleando a favor y en contra de la Compañía de las Indias Orientales,
Los que eran en favor se llamaban el Partido Veneciano. Finalmente, la quinta tarea fue desatar una guerra como medio para resolver todos esos problemas. Las personas más poderosas sabían que habrá guerra y cómo sería. Ya hemos comentado que el futuro dictador de Polonia en el año 1914, un socialista Pilsudski, en su discurso en una reunión de la Sociedad Geográfica en París, mencionó que pronto habría una guerra en Europa y que primero serían destruidos Alemania, Austria, Hungría y luego Rusia. Solo se equivocó con la secuencia. Así, a principios del siglo XX surgió una formación externa que planteó el objetivo de destruir varios imperios junto con Rusia. ¿Quién fueron miembros de esa formación? El capital financiero, izquierdistas globalistas revolucionarios, quienes en su propio interés querían romper los imperios, creen que engañarían a la burguesía y los revolucionarios dentro de Rusia. Esa formación realmente hizo caer al imperio ruso. Quiero fijar su atención en el papel de la inteligencia y contrainteligencia del Estado Mayor del imperio ruso, que decidió dominar el proceso de la opresión de Rusia y establecer vínculos con los bolcheviques pro-imperiales, o sea, con Stalin y Dzerzhinsky. Ahora para nosotros es importante que la misión se llevara a cabo. Arruinaron a Rusia y parecía que eso era su fin. Pero en aquel momento el gran sistema de Rusia no estaba al alcance del sujeto internacional, porque tras la Primera Guerra Mundial en el sujeto aparecieron desacuerdos. Los estadounidenses reñían con los británicos, los alemanes con los británicos y los estadounidenses, los Rothschild con los Rockefeller. En esa situación, el equipo de Stalin rechazó el proyecto de la Revolución Mundial y llegó a construir el socialismo en un solo país. El proyecto tomó 4 años, del año 25 al año 29. El año 29 es muy importante en la historia del siglo XX. Ese año Trotsky resulta expulsado de la Unión Soviética. Se hace evidente que no habrá revolución mundial. Rusia no trabajará para la internacional financiera y los globalistas de la izquierda. Aunque la internacional comunista permaneció dentro del país, en el año 29, después de la eliminación de Bukharin, quedó bajo el control del equipo de Stalin. En esa situación se quedó claro que el proyecto de la Revolución Mundial fracasó. Significa que habrá un proyecto de la Guerra Mundial. Los anglosajones comienzan a promover a Hitler. En el año 29 hubo otro evento de extrema importancia que determinó la inevitabilidad de la Segunda Guerra Mundial. Sucedió gracias a una persona que tiene más peso en la historia que Roosevelt, Churchill, Hitler y Mussolini juntos. Se trata de Montagu Norman, director del Banco Central de Inglaterra entre los años 21 y 40. Él cierra el imperio británico del mundo exterior, ante todo de los Estados Unidos. Desde aquel momento, la destrucción del imperio británico se convirtió en la misión principal de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Allen Dulles, futuro cómplice de los Rockefeller y futuro director de la CIA, dijo: "Nuestra misión principal es derrotar al imperio británico". La Segunda Guerra Mundial, en ese sentido, es un proceso muy interesante. 3 países unidos, Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, están en guerra contra el Tercer Reich. Sin ponerse de acuerdo, pero al darse cuenta de ese deseo común, Roosevelt y Stalin están haciendo todo lo posible para destruir el imperio británico, y lo destruyen. Entonces, ese sistema que surgió en Rusia soviética como negación de la monarquía y del capitalismo resolvió todos esos problemas del imperio ruso que ese último no logró resolver. Primero, para el año 37, la Unión Soviética creó el complejo militar industrial y se independizó industrialmente del sistema capitalista. En segundo lugar, surgió una clase dominante que no tenía propiedad y cuyo consumo se controlaba. Ese sistema se rompió solo entre los años 60 y 70.
Finalmente, la Unión Soviética se convirtió en una potencia industrial y dejó de ser un apéndice del Occidente. Entonces, esos problemas que hubieran arruinado la monarquía en 1917 se resolvieron en 37 años. Establecieron bases para derrotar a Hitler y avanzar en la exploración espacial. A propósito, he visto aquí una galería de las fotos de personajes que recibieron el Premio de la Paz, entre ellos el hombre relacionado con las inteligencias occidentales del partido de Ahtisaari, que destruyó Yugoslavia. Está ahí también. No obstante, lo que más me sorprendió fueron los retratos grandes. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin, el emperador Nicolás II. Gagarin no podría surgir en el imperio de Nicolás II, aquel sistema es absolutamente incapaz. Entonces es una locura ver juntos a Yuri Gagarin y a Nicolás II. La Unión Soviética resolvió los problemas que el Imperio ruso no logró resolver. No obstante, el surgimiento de la URSS engendró sus propias contradicciones en su base. Esas contradicciones empezaron a manifestarse desde los años 50. ¿Cuáles eran esas contradicciones? No voy a examinarlas en detalle ahora, les explico en términos generales. La primera contradicción era la siguiente. Cada clase dominante se apropia de algo. Entonces, ¿de qué se apropió la élite soviética? Está claro que un capitalista tiene capital, feudal tiene propiedad, esclavista se apropia de tu cuerpo, convirtiéndote en un esclavo. Pero ¿de qué se apropió la nomenclatura? O sea, los funcionarios soviéticos. ¿Qué es lo que tuvo el pueblo? Los funcionarios no tenía el pueblo y los funcionarios sí. Bueno, ¿cuál era la razón para asignar esos recursos? Pues le doy un ejemplo. Supongamos vengo a esta sala con mis camaradas, con marineros y digo, armados, chicos, todo lo material que hay aquí ahora pertenece a mi partido, bajo dos condiciones. Primero, tienen que reconocer que el poder desde ahora pertenece a mi partido, que es ahora la organización superior. Les permito crear una organización como DOSAAF, siempre y cuando reconozcan mi partido, Partido Comunista. Segundo, pueden hablar en casa con sus familiares como quieran, pero en público tienen que reconocer que a partir de ahora construimos el comunismo, que es nuestro objetivo principal. Entonces, ¿qué os quitó? Si pretende tener la organización superior a la suya? Si lo aceptan luego, les planteo mis objetivos. ¿Qué factores de producción les quito? ¿La libertad? No, les quito factores de producción sociales y espirituales, no materiales. En realidad, los funcionarios soviéticos quitaron al pueblo los factores sociales y espirituales de manera colectiva, mientras que se aprovechaba de factores económicos de manera individual. Para resolver esa contradicción hubo jerarquía de consumo. Es decir, nosotros como un colectivo, un partido comunista, sus funcionarios, no tenemos propiedad en los factores materiales de producción, que son la propiedad nacional, pero tenemos propiedad en los factores sociales y espirituales. Si no quieres construir el comunismo con nosotros, acabaremos contigo rápido. Tienes que votar por eso. Así que juntos lo poseemos todo, podemos movilizarnos, podemos derrotar a Hitler, así funciona ese sistema. Pero esa jerarquía de consumo pudo funcionar hasta que funcionó el sistema de miedo. Después de la muerte de Stalin comenzó la erosión. Cada funcionario quería tener más de lo que correspondía por su rango. Y desde la segunda mitad de los años 50 comenzó la erosión del sistema. Los funcionarios soviéticos se dividieron en dos grupos. El primero se centró en los factores inmateriales, o sea, en la ideología política. El segundo empezó a desarrollar factores económicos y, por supuesto, entró en contacto con el Occidente. Esos grupos se llamaban los neo-estalinistas y los liberales. Pero el funcionario liberal soviético no era liberal en sentido occidental. Se trata de una persona que solo quería consumir más de lo que le correspondía y soñaba con viajar al occidente, nada más. Esas dos tendencias se desarrollaron para los años 70 y 80 y llegaron a su penosa contradicción. Esa contradicción se hizo más tensa. La segunda contradicción está relacionada con la misma naturaleza del poder comunista. No se trata del poder del carácter político, sino
homogéneo del socialmente integrado que no puede dividirse. Después del año 88, cuando el poder comunista se dividió en poderes ejecutivo, judicial y legislativo, cesó. Ese poder tenía el carácter socialmente homogéneo, pero todo poder debe desarrollarse. Si no puede dividirse cualitativamente, puede segmentarse. Así el poder del jefe comunista, desde el secretario general hasta el último funcionario, fue de la misma naturaleza. Se diferenciaba solo en volumen. Había cierto control del espacio. Eso en general es el principio básico del poder ruso. Un hombre controla cierto espacio y ahí es omnipotente. Ese poder no es peor o mejor del occidental, pero es diferente. ¿Qué es el poder ruso, en particular comunista? Por ejemplo, en la época soviética hubo semanario maravilloso fútbol y hockey, costó 5 céntimos. Para comprarlo hacía falta llegar una hora antes de la apertura del kiosco, aún así fue difícil obtenerlo. Al mismo tiempo lo vendía en el Hotel Nacional para los extranjeros. En aquel tiempo fui estudiante del Instituto de Asia-África en Moscú. Podía intentar entrar en la tienda del hotel para comprarlo, pero en la puerta hubo un portero. En principio, el portero no tuvo derecho de no dejarme entrar. Como ciudadano soviético tenía derecho de pasar por cualquier hotel, pero en aquel hotel vivían los extranjeros, así que el portero controlaba aquel espacio. Según su estado de ánimo, podía dejarme entrar o no. Otro ejemplo. En 1994 viví en Francia y escribí un libro junto con Immanuel Wallerstein. Lo escribí a máquina que de repente se me rompió. Entonces vine a casa de Wallerstein, que me prestó la suya. Le pregunté cómo iba a poder salir de su casa con la máquina de escribir. A la entrada hubo un portero que me podía preguntar dónde llevaba la máquina. Wallerstein me consoló. He's not to ask you questions, he's to answer your questions. No está aquí para hacerte preguntas, sino para contestarlas. Entonces me atreví a pasar al lado del vigilante con mi nueva máquina en la mano. Lo miré esperando su pregunta, pero no me dijo nada, así que salí tranquilo. O sea, el poder de ese vigilante francés no era total, sino funcional, mientras que el poder de su homólogo soviético abarcaba el control total de la zona vigilada. Entonces, el poder comunista tenía carácter social homogéneo y tendía a dividirse. Según la teoría del sistema homogéneo, tuvo que estabilizarse en medio a nivel de los comités regionales y ministerios de la URSS. Así sucedió en los años 60, cuando el sistema se había debilitado. Parecía que se fortaleció la periferia y se debilitó el centro de la URSS, pero los partidarios del fortalecimiento de la periferia coincidían con los intereses de los liberalistas soviéticos y velaban por aumentar contactos con el occidente. Además, en los años 56 y 61, dos acontecimientos perjudicaron el sistema soviético. En el año 56 refutaron el culto de Stalin, que resultó un golpe ideológico, y proclamaron la coexistencia pacífica de los estados con los sistemas sociales diferentes. En otras palabras, los funcionarios soviéticos decidieron integrar en el sistema capitalista. En el año 61, el Partido Comunista aprobó el programa que incluyó un artículo importante. Según ese artículo, el objetivo principal del partido fue satisfacer las crecientes necesidades del consumo del pueblo soviético. O sea, en el sistema soviético anticapitalista introdujeron el objetivo capitalista. Entonces, el pueblo empezó a estimar su propia vida y la vida de sus funcionarios a través de ese criterio consumista. Además, el pueblo podía comparar su propio nivel de consumo y el de los funcionarios. La diferencia era evidente. Unos vivían en los apartamentos grandes y otros en los pequeños. Unos hacían la compra en las tiendas especiales, otros no. Unos podían salir al extranjero y otros no. Esos funcionarios soviéticos no eran mucho más ricos que el pueblo, sino tenían los bienes de otra calidad. En eso se manifestó la desigualdad. Entonces, esas contradicciones específicas para el sistema soviético se agudizaron en los años 60.
Al mismo tiempo se intensificó otro proceso importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el Occidente se formó un nuevo grupo salvaje en la clase capitalista, la corporatocracia y sus socios. Si el capitalismo monopolista estatal podía coexistir con la URSS, el capitalismo transnacional, que tenía el carácter global, no. En esto, la corporatocracia parecía a las organizaciones internacionales cerradas con sus características y objetivos. En el año 53, la corporatocracia logró derrocar al gobierno de Mohammad Mossadegh en Irán. En el año 54 derrocaron a Jacobo Arbenz en Guatemala. En el mismo año formaron la primera organización transnacional, llamado el Grupo Bilderberg. En el año 79 formaron el Club de Roma, en el 71 la Comisión Trilateral, entre otras organizaciones transnacionales. No obstante, la corporatocracia es un grupo global que, como cualquier grupo global, tiene a expandir. Los funcionarios del Partido Comunista Soviético, que en el año 56 proclamaron la política de coexistencia con el sistema capitalista, se dirigieron hacia los intereses de la corporatocracia. ¿Qué contribuyó a eso? En primer lugar, el curso de la coexistencia pacífica. En segundo, el incremento de las ventas de petróleo en el mercado mundial desde finales de los años 50. Nasser convenció a Khrushchev vender petróleo de la Unión Soviética a precio bajo en el mercado mundial. Antes también vendían el petróleo, pero no en esas cantidades. El argumento de Nasser fue el siguiente: los regímenes árabes reaccionarios deberían derrumbarse. El extrotskista Khrushchev agarró esa idea. En realidad se derrumbaron solo dos regímenes árabes reaccionarios. En el año 58 cayó Irak, cuando Saddam Hussein había intensificado su actividad en política. En el año 69 cayó Libia, cuando Gaddafi había llegado al poder. Ningún otro régimen árabe se derrumbó, no obstante el precio del petróleo se desplomó en todo el mundo. En consecuencia, Japón y Alemania Occidental aumentaron su consumo de petróleo con 7% en el año 55 al 70% a principios de los años 70. Es decir, la Unión Soviética contribuyó de modo indirecto al fomento de la Alemania Occidental y Japón. Cuando en los años 70 los Estados Unidos cayeron, la RFA y Japón les prestaron ayuda económica. Por último, había otra tendencia que contribuyó a la orientación de una parte de la élite soviética hacia la corporatocracia, es la reorientación consumista de la élite. Se formó en el 22º Congreso del Partido Comunista en el año 65. En otras palabras, una minoría muy influyente de la élite soviética, o sea, no solo la del comercio exterior, sino la de la KGB, entró en contacto con la corporatocracia occidental. En los años 60 se formó el segmento soviético de esa corporatocracia. Cuando dicen que es Gorbachev quien entregó el país, es la opinión de los colaboracionistas rusos. A nivel emocional es justa, pero tenemos que buscar una explicación científica. La explicación es muy fácil. Entre los años 60 y 70 en la URSS se formó el segmento soviético de la corporatocracia. Se trata de una parte de la élite interesada en el estrechamiento de los contactos con el Occidente. En el Occidente lo entendían muy bien. Desde finales de los años 60 empezó la incorporación de la élite soviética en los procesos de la gestión mundial. ¿Cómo lograron traer a la élite soviética? Imaginen que somos burgueses occidentales y tenemos que incorporar a esos burros en nuestro diálogo. No podemos hacerlo por vía ideológica porque tenemos otra diferente. ¿Qué podemos inventar para que se junten con nosotros a la mesa de negociaciones? Forasteros, mercancías, armamento, no, la ecología. Es el Club de Roma que incorporó a la élite soviética en el diálogo ecologista.
La segunda mentira fue la gestión conjunta del mundo. En efecto, a mediados de los años 70 los contactos se hicieron más frecuentes. Hay una foto profética. Kosygin, primer ministro de la URSS, se reúne con su homólogo canadiense. Kosygin está sentado con un sombrero indio en su cabeza. Encima, en la pared, se ve el retrato de la reina inglesa. En mi opinión, es muy simbólico. A los soviéticos los disfrazaron como a los indios con el propósito de estafarlos después. A mediados de los años 70 crearon una institución muy importante, tras la cual pasaron casi todos los personajes de la perestroika y de la post-perestroika, el Instituto Internacional de Estudios Aplicados de Viena. Oficialmente comentaron que los Estados Unidos y la Unión Soviética necesitaban crear un instituto científico y de investigación para controlar el mundo, es decir, la KGB y la CIA. Pero el ser humano no es perfecto. Si un coronel de la KGB en Viena ganaba $200, un coronel de la CIA ganaba $50.000. En esa situación, las almas inconscientes se comportaban de maneras muy distintas. Así surgió el segmento soviético de la corporatocracia. Después llegó el momento de la verdad. Entre los años 74 y 75, tras la crisis de petróleo, la URSS recibió 170 o 180 mil millones de dólares, equivale a $1 billón en el dinero actual. Entonces surgió el monstruo soviético formado por la élite, la parte de la KGB y los empresarios clandestinos. Ellos invirtieron parte del dinero en la economía nacional y otra en la economía sumergida y la occidental. Ante ese reducido segmento de la élite surgió otro problema: ¿qué hacer con ese dinero? ¿Cómo convertirlo en poder? Si lo convertían en poder, perderían el dinero. Entonces hubo que convertirlo en propiedad y luego desmontar el régimen soviético. Precisamente a mediados de los años 70 apareció un grupo que tenía el objetivo de desmontar el régimen soviético. No destruir la URSS. Este proceso luego se interceptó, sino desmontar el régimen. Me parecen muy interesantes las memorias de algunos secuaces de Gorbachev y de otros actores de la perestroika. Escriben cosas diferentes, pero consuenan en una. A mediados de los años 70 empezaron a soñar con cambiar el régimen. Lo escribe Alexander Yakovlev también. Entonces los interesados, cuyos nombres jamás sabremos porque se quedaron ocultos, escogieron a los funcionarios soviéticos más corruptos, más infames del partido y los unieron en un equipo interesado en el sistema democrático. Desde luego, ¿cómo no incorporar a Gorbachev, conocido como el el sobornable, en la administración de la región de Stavropol? ¿Cómo no escoger a alguien así? Juntos constituían un equipo para desmontar el régimen. ¿Eran letales todas esas contradicciones para la Unión Soviética? No, fue una crisis estructural, pero no sistemática. Cualquier sistema durante su historia pasa varias etapas. Por ejemplo, el capitalismo pasa a etapa manufacturera, industrial y postindustrial, pero el mismo sistema no cambia. La crisis estructural no supone el final del sistema. No obstante, durante esa crisis basta un solo impulso externo para empujar el sistema a la crisis sistemática, sobre todo con la ayuda de los colaboracionistas en ese país. Ahora los estudios muestran que la Unión Soviética no estuvo en crisis ni siquiera en los años 77 y 78. El equipo de Gorbachev invitó a Vasily Leontiev, economista ruso que en los años 20 se fue a los Estados Unidos y recibió el Premio Nobel de Economía. Lo invitaron en el umbral de los años 87-88 para que evaluara la economía soviética y justificara las modificaciones de Gorbachev. El equipo de Leontiev trabajó en la URSS durante un mes y llegó a la conclusión: hubo bastantes problemas estructurales, pero ninguno económico, para que fuera necesario cambiar el sistema en general. Luego,
Su conclusión no le gustó a Gorbachev, así que lo despidieron. En cambio, en aquel momento los Estados Unidos tuvieron problemas graves. El 19 de octubre de 1987, Nueva York cayó al mercado de valores. En un solo día, el promedio industrial Dow Jones cayó en 508 puntos o 22,3%. Hubo una situación desesperada. Alan Greenspan, invitado a ocupar el cargo del director de la Reserva Federal para salvar el dólar, dijo: podemos estabilizar esa situación a corto plazo, pero a largo plazo solo un milagro puede salvarnos. Y ese milagro fue la llegada de Gorbachev y su posterior colapso de la URSS. Es decir, en los 80, en los Estados Unidos y en la URSS no tuvieron una crisis sistemática, sino una estructural. Sin embargo, el equipo de Gorbachev transformó la crisis estructural en la sistemática. Por eso el gobierno de Gorbachev es transformación de la crisis estructural en la sistemática. Aquellos recursos que el Occidente logró sacar del ex bloque socialista en los años 90 resolvieron muchos problemas de los Estados Unidos y del Occidente y desplazaron su crisis hasta el año 2007. Ya he mencionado que en Europa Oriental, incluso en la parte oriental de la URSS, en el año 89, vivieron 14 millones de personas por debajo del nivel de pobreza, mientras que en el año 96 ese número creció a 168 millones. En ese sentido, robaron tanto a la Europa Oriental como a la URSS. Ahora, los europeos orientales empiezan a darse cuenta de esas cosas y de muchas otras. El año pasado en Berlín estuvieron de moda las camisetas con palabras: devuélveme el muro de Berlín, pero hazlo 2 metros más alto. En Rumania ahora recuerdan la época de Ceausescu como la mejor. A los checos les da vergüenza que en la plaza de Venceslao en el año 89 manifestaron con palabras: Iván Russo, vete a tu casa, pues ahora llegaron el capitalismo del que querían deshacerse. Hablando del colapso de la URSS, colapsó no porque aquellas contradicciones estructurales fueran mortales, sino porque en el periodo de crisis el sistema es vulnerable. Es muy fácil destruirlo. Eso es lo que hizo el equipo de Gorbachev con apoyo de Occidente. El Occidente, sin colaboracionistas soviéticos, sin la corporatocracia soviética, nunca habría destruido la Unión Soviética, y la corporatocracia, sin conectarse al mercado mundial, nunca se habría convertido en el propietario. Es decir, este es un proceso convergente. Por un lado, podemos echar culpa a esos colaboracionistas que deberían ser castigados, pero si hablamos en términos políticos y económicos, la lógica del desarrollo del capitalismo global suponía la formación de ese grupo en la Unión Soviética. ¿Se enteraba la KGB de su existencia? Creo que sí. El problema era fácil de resolver. Hacía falta solo operar ese cáncer, pero sus metástasis ya habían penetrado en el sistema soviético. El resultado final es la destrucción de la Unión Soviética. Les daré algunos datos que podemos analizar. ¿Cuánto es la población de Rusia? 140 o 132 millones. Hay estadísticas que confirman un número inferior, pues mis estudiantes en 2 universidades donde trabajo comentan que participaron en el censo demográfico cuando se han dado cuenta de que hubo menos. Es decir, si es verdad que ahora en Rusia tenemos alrededor de 100 o 110 millones de habitantes, no es bueno porque el umbral de la población que puede mantener nuestro territorio es de 70 millones. Si llegamos a un número menor, no podremos preservar ese territorio. Por lo tanto, cuando en el oeste dicen que 50 millones o incluso 15 millones de rusos son suficientes, significa que los rusos no deben preservar ese territorio. Aquí tengo números secos. Hoy en día en Rusia tenemos 80 millones de personas en edad de jubilación, 20 millones es el aparato de control de administración, esos son el ejército, otras estructuras de poder, ministerios, fondos de pensiones, abogados, etc. O sea, las personas que no producen nada, pero participan en la asignación de recursos.
Tenemos 2 o 3 millones de niños sin hogar. El 10% de la población urbana vive en pobreza extrema. La clase intermedia es de 10 o 15%. El 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Los pobres constituyen el 40-50%. ¿Cuál es el coeficiente de déficit? Es la proporción de los 10 más ricos de los 10 más pobres. En la Unión Soviética era de 3,5%. En Rusia actual es de 17%. En Moscú de 22%. Aunque otros especialistas afirman que es de 34%. Procedemos a la salud social de la sociedad. ¿Cuántos alcohólicos no registrados tenemos ahora en Rusia? Oficialmente 5 millones, pero creo que son más, porque no todos los alcohólicos quieren registrarse. Por ejemplo, hay 3 alcohólicos no registrados en mi casa, de 3 plantas con 18 familias. Hay 2 millones de drogadictos, 1 millón de pacientes psicóticos. A propósito, en los Estados Unidos hay más, porque los trastornos mentales es un desastre de los países desarrollados. Personas con discapacidad mental constituyen 2,4 millones. En los Estados Unidos son más. Las enfermedades que habían desaparecido en la URSS hoy en día regresan. Los que padecen tuberculosis son 0,6 millones, infectados por el SIDA 1 millón. En los Estados Unidos más. Tenemos 8 millones de abortos por año, de los cuales 120.000 se hacen en la última etapa. Eso, la mujer luego no puede tener hijo. 3 o 4% de las mujeres rusas de 18 a 25 años viajan al extranjero para ejercer la prostitución. Hay 12 millones de personas con discapacidades, 2,4 millones están registrados en clínicas de oncología y 23 millones de pacientes hipertensos. Pero debo decir que la imagen de los Estados Unidos no es muy diferente. ¿Qué lugar ocupa Estados Unidos en la mortalidad infantil? Tiene un lugar importante en la lista de la mortalidad infantil, 49. Están en el medio de la lista. Hace poco he visto una investigación según la que la esperanza de vida de afroamericanos en los Estados Unidos es la misma que de la gente de la Corea del Norte. En definitiva, como dijo nuestro presidente Putin, la destrucción de la Unión Soviética fue una catástrofe geopolítica. Puedo añadir que la destrucción de la URSS fue una catástrofe económica, sistémica y social, que arrojó a la gran parte de la población por la borda. Pero hay una diferencia entre los años 90 y la época actual. En los años 90 era decir algo contra los liberales. Te podían apodar el rojo marrón, fue mal visto decir ruso, decían de Rusia. Ahora la situación ha cambiado. Por ejemplo, en los años 90 trabajé en el Instituto de Historia Rusa. El nuevo rector de la universidad me recomendó que cambiara ruso por de Rusia. Le contesté, deme instrucciones por escrita, pues se dio por vencido. Además, cuando discutíamos, Putin pronunció aquel discurso y comentó, necesitamos usar la palabra ruso. Incluí sus palabras en mi informe. Pues la década ha cambiado, pero si comparamos las contradicciones del Imperio ruso del año 1913 con las nuestras del año 2013, podemos observar que son idénticas. Por eso un artículo que acabo de publicar se llama Espejos distantes. O sea, ahora tenemos las mismas contradicciones que tenía el Imperio ruso, consumo excesivo de las capas altas y subconsumo de las bajas. Parece que somos un gran poder, pero en realidad somos solo un apéndice de materias primas. Esas contradicciones solo pueden resolverse de la siguiente manera. Tenemos que convertirnos en un país reindustrializado o tenemos que hacer un avance bruscamente. En el año 31, Stalin dijo, bien, recorrimos en 10 años el camino industrial que el occidente recorrió en 100 años, bien nos aplastarán. Lo mismo se puede decir ahora. No creo que tengamos más de 10 años antes de grandes trastornos mundiales, cuando tengamos que defender nuestro territorio y nuestro derecho de no ser borrados de la historia. En otras palabras, Rusia ahora ha regresado al año 1913 por sus contradicciones básicas. Sin embargo, hay motivo de optimismo. Si comparamos la década actual con la de los años 90, como dijo Gandalf de Tolkien, siempre hay esperanza. Pero aparte de la esperanza, sería bueno agarrar un Colt o un Kalashnikov en la mano junto con la voluntad de romper la cara a su enemigo. Muchas gracias.